Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, profe, sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a quitar la transcripción de esta sesión. Bienvenidos. Espero que hayan tenido un feliz fin de semana, que se hayan descansado, que hayan tenido un fin de semana pues en compañía de sus familiares sin ninguna novedad, con bastante alteraciones en el clima, frío, lluvia y demás, pero bueno. Vamos a iniciar nuestras lecturas de los temas que están propuestas en la guía. Voy a compartirlos. El primer tema es con relación a Big Data, ciencia e ingeniería de datos, que aunque les decía, es importante que todos hagamos estas lecturas para no hacerlas como tan dispendiosas. Lo que sugerimos era que las hicieran por grupo y el grupo se va a encargar de hacer la lectura de cada una de ellas y de retroalimentarnos pues aquellas partes que no fueran claras para nosotros. Entonces no sé si ya está el grupo número 1 para contarnos acerca de Big Data. Listo, profe. Pues si quieres, somos del grupo 1, entonces ya vamos a iniciar. Listo. Ya pueden compartir pantalla, está disponible. Lo que veo es que hay muy poquitos compañeros. Sin embargo, pues la actividad hay que hacer. Yo sé que las lecturas no nos gustan, pero si queremos empezar a realizar esta primera desarrollo de guía, pues nos tenemos que ir como enfocando en los temas que quizás para algunos son nuevos, porque fíjese que si yo hago un sondeo en estos momentos, la gran mayoría pues no tenemos claro qué es Big Data, por qué se está dando. Ya con las lecturas que hicimos la semana pasada, pues hicimos un primer acercamiento, qué es lo que están necesitando las empresas en estos momentos. Entonces, pues aquí vamos a ir complementando. Entonces, grupo número 1 cuando esté listo y trabajamos grupo número 2 que tiene que ver con el tema de importancia de los datos en la transformación digital. Hoy trabajamos grupo 1 y 2. Mañana, miércoles, qué es la inteligencia de negocios o inteligencia empresarial y qué es visualización de datos y para qué sirve. El jueves, la organización y la innovación tecnológica. Yo hago las explicaciones de los temas que corresponden a los rangos de datos, las tablas de datos y las bases de datos, los datos y las variables de Power BI, y explicamos la actividad de transferencia de conocimiento que deben hacer el día viernes, porque recuerden que entramos a 2 semanas de receso. Entonces, para que tengan el tiempo suficiente para realizar esta actividad de transferencia, hacer el informe y todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Y con eso terminaríamos la primera guía. Muy bien, entonces cuando esté listo, grupo, los escuchamos. Ya mi compañera Laura va a empezar a compartir. Bueno, yo cierro el micrófono tan pronto ustedes empiecen para no generar distracción,
pero aquí estoy presente. Estoy tratando de descargar el video de la sesión anterior porque tengo el internet un poco lento y voy a estar pendiente de las dos actividades. Profe, ya se ve que están compartiendo. Sí, sí, ya estamos. Listo, profe. Bueno, Bueno, somos todo oídos. claro que sí, profe. Bueno, buenos días a todos. Nosotros, lo que es mi grupo uno, vamos a generar lo que es la lectura Big Data, Ciencia e Ingeniería de Datos. Les voy a leer como tal primer párrafo. Entonces, los profesionales que nos dedicamos al ámbito de los datos llevamos mucho tiempo avisando de las necesidades de este tipo de perfiles y de la gran oportunidad laboral que abren las personas que se especializan en estas materias. Suelen aparecer en esta ecuación dos conceptos, la ingeniería de datos y la ciencia de datos. Pero, ¿qué es eso de la ciencia de ingeniería de datos? ¿Qué es Big Data y por qué ahora es tan importante? ¿Cuál es su relación con la ingeniería artificial? Vamos a intentar explicar ya un poco ya más su contexto. Entonces, el mundo de la informática, tal y como lo conocemos hoy, no ha parado de evolucionar desde sus inicios allá por los años 30 del siglo pasado, cuando los genios como Alan Turing y John von Neumann ponían las bases teóricas físicas para lo que algunos consideran la tercera revolución industrial. En sus primeras fases, el objetivo de la informática era explotar sus capacidades de computación para realizar cálculos complejos en tiempos razonables de estas. Bueno, en este link y vamos a encontrar, digamos, como cursos, digamos, de lo que es la Big Data, talleres o lo que son los requisitos, ¿listo? Rubén Casado, especialista de Big Data, nos habla de la importancia que tiene actualmente los profesionales de la ciencia de ingeniería de datos y de la creciente demanda existente en el mercado laboral de las especialistas de estas materias. Perdón, una interpelación ahí. Es cierto que se abre un mercado muy amplio para todos aquellos profesionales en el tema de ingeniería de sistemas, ingeniería, programación de software, ingeniería de datos, pero no quiere decir que, por ejemplo, un economista, un contador, un administrador de empresas, si conoce del tema de Big Data, de todo el manejo de la información, no quiere decir que no sea un excelente profesional. Al contrario, tendría como más posibilidades porque el ingeniero de sistemas solo se dedicaría a la programación de esos datos, mientras un administrador de empresas, un contador u otro profesional estaría era complementando todo su perfil con el manejo de esos datos. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción. No hay ningún problema. Bueno, pues yo le quería aclarar un poco, digamos que Big Data es un término en los cuales genera un gran volumen de datos. Entonces, pues esto es bastante importante, digamos, para las empresas y ya que pues esa organización de la Big Data puede ser pues analizado para pues tener mejoras en una empresa. Entonces, prosigo, habilidades permitieron el avance científico en múltiples campos, incluyendo matemáticas, física, biología o química. Listo, entonces yo les voy a seguir leyendo la primera revolución en los años 90.
Con la aparición de la Internet en los años 90 del siglo XX, la formatividad vislumbrosa en las pueden acercar un poquito, es que no La informática. Si quieren amplíen, aumenten el zoom eh, gracias. para que se vea de pronto En las comunicaciones en un nuevo campo que abordar. Internet ganó rápidamente una gran aceptación entre la sociedad, convirtiéndose en un pilar básico de nuestro día a día. En estos comienzos del siglo XXI aparece el concepto Internet de las casas, eh, o bueno, Internet of Things, para englobar el amplio número de dispositivos electrónicos que se conectan a la red de redes. Podríamos decir que los dispositivos LOT no son más que una evolución tecnológica de los sensores, con las características añadidas de que la información que reciben ahora pueden comunicarla en tiempo real a cualquier parte del mundo a través de Internet. Un ejemplo muy claro de este tipo de dispositivos es nuestros smartphones. Nuestros teléfonos inteligentes pueden registrar nuestra posición mediante coordenadas GPS o disponer información gráfica mediante su cámara de fotos y video. Y todo ello conectado a Internet gracias a la conexión 4G y Wi-Fi. Comienza una era donde la información generada en las comunicaciones es tan valiosa como la misma comunicación, pero no toda la información que se genera es por la aceptación de sensores. Por ejemplo, referido a los smartphones, a todos los datos anteriores podemos añadirles aquellas actividades que la mayoría de nosotros realizamos varias veces al día: búsqueda en Internet, redes sociales, etcétera. perdón un segundito aquí. ¿Qué otros, David, qué otras cosas hacemos en la cotidianidad desde nuestros celulares? Pues acá nos ponen unos Eh, ejemplos, ¿no? Que búsquedas en internet, búsquedas en redes sociales, pero ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros desde nuestros celulares? pues básicamente ya podemos realizar todo tipo de actividades desde nuestros celulares, pero pues digamos que lo más También, común. pues, dime. No, no, dime, ¿qué ibas a decir? Que también pues depende de las características del celular, eso sí es lo principal, pero digamos que inclusive recibir sesiones como estas desde nuestro celular. ¿Cuántos de ustedes me han comentado, profe, yo no tengo computador o en este momento estoy abriendo mi sesión desde mi celular porque voy por la calle, porque estoy haciendo alguna otra actividad? Entonces, no solo es buscar información a través de redes sociales, sino que también me puedo capacitar, puedo trabajar, puedo tomar videos, puedo localizar personas. Algunos celulares tienen una serie de aplicaciones que lo que hacen es permitirme precisamente la localización. Muy bien, continuemos. Ah, ok. Según un informe de OBS, en un minuto, en Internet se genera 4.1 millones de búsquedas en Google, se escriben 347.000 tweets, se comparten 3.3 millones de actualizaciones en Facebook, se venden 38.000 fotos a Instagram, se visualizan 10 millones de anuncios, se suben más de 100 horas de video a YouTube, se escuchan 32.000 horas de música en streaming, se envían 34.7 millones de mensajes instantáneos por Internet o se descargan 194.000 apps en total. En un minuto se transfieren más de 1. Bueno, 1570 terabytes de información. Internet y las comunicaciones no son los únicos orígenes de datos. La generación masiva de datos la podemos encontrar en diversas industrias donde las compañías mantienen grandes cantidades de datos transaccionales acerca de sus clientes, proveedores, operaciones, etc. En el sector público vemos cómo se administran enormes bases de datos que contienen datos de censo, de población, registros médicos, impuestos, etc. Ustedes se pueden imaginar en las pasadas elecciones, que fueron hace 8 días precisamente,
cómo se movió todos esos registros de internet, cuántos videos se subieron, cuántos datos se movieron de la registraduría, cuántas personas buscando su puesto de votación, cuántas personas mirando resultados. Entonces, fíjese que yo a veces me pongo a buscar en internet, en Facebook, por alguna razón, por pasar el tiempo, por distraerme, y todo eso lo que hace es generar unas estadísticas a nivel mundial de cómo se manejan esa relación de datos. Entonces, por eso, si ven las cantidades astronómicas de cómo se va registrando nuestro paso por internet. Muy bien, ahí vamos poco a poco avanzando. Gracias. Buenos días, yo voy a leer máquina a máquina, pero no solamente los seres humanos quienes contribuimos a este crecimiento enorme de información. Existe también la comunicación denominada máquina a máquina, M2M, machine to machine, espero que se lea así, cuyo valor en la creación de grandes cantidades de datos también es muy importante. Sensores digitales instalados en contenedores para determinar la ruta generada durante una entrega de algún paquete y que esta información sea enviada a las compañías de transportación. Sensores en mediadores eléctricos para determinar el consumo de energía a intervalos regulares para que sea enviada esta información a las compañías del sector energético, etc. Según un enorme informe de IBM, se estima que se estima que hay más de 30 millones ¿me ayuda a bajarlo, por favor? De sensores interconectados en distintos sectores como automotriz, transportación industrial, servicios, comercial, etc. Y se espera que este número crezca un 30% anualmente. Como resumen, se calcula el 90% de la información de la humanidad ha generado en toda su historia. Se ha creado en los últimos 2 años. Esta exposición de información trae consigo una serie de retos tecnológicos, así como nuevas posibilidades de negocio. Muy bien, entonces fíjese que no solo las personas como ustedes, como yo, estamos generando toda esa cantidad de estadísticas y de información. Las mismas empresas se están interconectando de una manera que ya se está generando entre ellas mismas ese rastreo, esa información que también va generando una cantidad de datos. Entonces, por eso las cifras son astronómicas de datos que ahora hay que empezar a manejar. ¿Cómo las vamos a manejar? De acuerdo a lo que nos van a contar. Pero quiero hacer una pregunta al resto del grupo. ¿Sí les está quedando clara la lectura de hacia dónde vamos? ¿O hay preguntas? Sí, señora. ¿Todo está quedando claro? Perfecto. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano, ya sea que el grupo la conteste o yo la busco o ahí nos apoyamos entre todos. Pero la idea es ir entendiendo poco a poco. Muy bien. Continuemos. Listo. Conoce las 3 Vs. Desde el punto de vista puramente técnico, se determina Big Data a los sistemas de información que sobrepesan las capacidades de las tecnologías tradicionales basadas principalmente en base de datos relacionales. Las características de la información que hace que se requieran nuevas tecnologías son principalmente 3: volumen, velocidad y variedad. Podemos encontrar en estos textos nuevas Bs añadidas en esta definición. Por ejemplo, valor, veracidad, variabilidad. Pero a nivel tecnológico, las 3 Bs originales son las importantes. Ya mi compañero David nos ayuda con las 3 Bs.
Bueno, entonces en las tres Bs tenemos volumen, hace referencia al tamaño de los datasets a manejar. Actualmente es habitual tener que procesar cantidades de datos en la escala de los gigabytes o terabytes, por lo que las técnicas de almacenamiento en memoria no son viables. Velocidad se refiere no solo a la falta frecuencia con la que, perdón, se refiere no solo a la alta frecuencia con la que se generan nuevos datos, sino a la necesidad de dar respuesta a la información en tiempo real. Variedad se refiere a la naturaleza diversa de la información a manejar. Venimos de información estructurada que encajaba perfectamente en el modelo relacional, pero ahora nos encontramos con información semi y desestructurada, video, audio, imagen, redes sociales, etcétera, que requiere de nuevos métodos de persistencia y consulta. Bien, entonces, inicialmente, ¿por qué se dice que Big Data se basa en las tres Bs? Porque como se está generando tanta información, entonces ya vimos, hay una cantidad de información que se está generando a nivel personal, hay una cantidad de información que se está generando a nivel empresarial, entonces ellos reúnen tres características importantes que las llaman como las Vs, porque tienen que ver con el volumen, que es la cantidad de información, con la velocidad y no solo de la velocidad con que se producen esos datos, sino con la velocidad que hay que dar respuesta. Si yo, por ejemplo, pongo en internet una búsqueda de un tema específico, como por ejemplo el marcador del partido de Tolima Nacional. Entonces, si yo no soy concreta, él me trae todos los resultados de esos partidos. Pero si yo soy concreta, digo resultado de último partido Tolima Nacional. Entonces, el buscador tiene que tener la capacidad de darme una respuesta en tiempo real. Claro, todo va a depender de la velocidad de mi internet, pero la velocidad con que se procesa esa información, pues debe ser para una respuesta en tiempo real. Y otra variable es el tema de la variedad, porque como decimos, ellos tienen que empezar a cruzar toda esa información de video, de audio, de imágenes, de redes sociales, de empresas. Entonces, por eso se concentra en esos tres Bs. Pero pueden existir otras variables que se van como acomodando, que es valor, veracidad y variabilidad. Pero digamos que la estructura parte de esas tres características. Muy bien. Continuemos. La revolución tecnológica del Big Data nació en el mundo industrial para dar respuesta a las problemáticas derivadas de las tres Vs. Empresas como Google, Yahoo y Twitter, Facebook o LinkedIn crea tecnologías innovadoras para cubrir sus necesidades antes inéditas. La comunidad open source hizo el resto, se encargó de evolucionar y democratizar el uso de este tipo de tecnologías para cualquier empresa o usuario. Algo rupturista. El potencial de las tecnologías más punteras no estaba detrás del pago de una costosa licencia. ¿Saben qué son la comunidad open source? Profe, sí lo tenemos en las que escogimos, pero ya que al final les mostramos todas las palabras que escogimos. Ok, muchas ¿Listo? gracias. Para mostrarlo a todos los compañeros. Listo, continuemos. Aparece entonces data, es un problema de ingeniería, también un problema de ciencia
¿Dónde está el concepto de data ciencia? Para dar respuesta a estas preguntas tenemos que utilizar 4B. En la educación, ecuación, valor. De nada sirve procesar más cantidad de información de diferente naturaleza o de forma más rápida si con ello no conseguimos un valor extra para nuestros intereses. Es ahí donde entran los procesos analíticos de datos. Data ciencia es un concepto acuñado recientemente para agrupar estrategias de análisis de datos que deben de diferenciar campos incluyendo matemáticas, estadísticas, aprendizaje autónomo y minería de datos. Data ciencia, por lo tanto, es más que un corte mayor denominado inteligencia artificial, bots, sistemas autónomos, inteligentes, etc., aún por explotar. Originalmente el concepto de Big Data hace referencia a las estrategias de ingeniería de software para el diseño e implementación de sistemas escalables, intensivos en datos. Por lo tanto, Big Data se centra en el desarrollo de software capaz de gestionar grandes cantidades de datos, volumen, datos que generan en tiempo real o que necesitan ser procesados para dar una respuesta en tiempo real. Velocidad y datos con estructura diversa, variedad. El objetivo de Big Data es construir la infraestructura que soporte la escalabilidad horizontal y los tiempos de respuesta adecuados según el. Sobre estas arquitecturas se desarrollarán posteriormente los procesos analíticos de datos para extraer el valor de información. Esta tarea de data science, el análisis y aplicación de estrategias de explotación de datos, métodos estadísticos, aprendizaje autónomo, etc., más adecuados en cada situación. Por lo tanto, se puede derivar que Big Data Ciencias son dos campos complementarios. Existirán proyectos Big Data donde el objetivo será ser escalable en un sistema. Actualmente no lo es y por lo tanto no requiere estrategias de data science. También existirán proyectos donde será necesario analizar de forma inteligente ciertos data, pero que no se requiere el potencial de las tecnologías digitales. Y por último, existirán proyectos donde se necesita la construcción de sistemas Big Data escalables y aplicar aplicar sobre esas infraestructuras algoritmos inteligentes de data science para extraer el auténtico valor de datos. Listo, profe. Vamos a empezar con empresas con buenos datos, empresas con poder. Voy a generar la lectura porque mi compañero Santiago tiene inconvenientes para el ingreso de la reunión. Desde el punto de vista de negocio, aquellas empresas que sean capaces de analizar y generar valor a través de estos datos a gran velocidad y con una flexibilidad sin precedentes conseguirán una importante ventaja competitiva mejorando el conocimiento de su empresa, de sus productos y de sus clientes, propiciando que se abran nuevas oportunidades de crecimiento y expansión completamente impensadas hasta el momento. Así, el tratamiento masivo y analítico de los datos de la empresa aumenta la capacidad de crear nuevos productos y permite conocer mejor el conocimiento de su negocio. Optimizar las ventas cruzadas, tener una visión integral del cliente, detectar oportunidades de negocio, obtener resultados centrados en el cliente, gestionar el riesgo de liquidez o mejora de sus ecosistemas de información,
Por lo tanto, se le puede sacar provecho de estos sectores tan distintos como el financiero, para determinar con más precisión el riesgo de crédito de un individuo a partir de sus datos financieros y de su comportamiento en las redes sociales. El sanitario identificado correlaciones existentes entre patologías o priori independientes, ayudando así a una mejor prevención de las mismas, o el deportivo. En base al análisis en equipo técnico puede tomar decisiones incluso en tiempo real. Como conclusión, podemos decir que los conocimientos de ciencia e ingeniería de datos abren un campo de posibilidades para obtener nuevos beneficios en diversas áreas que van desde el científico y médico al empresarial o deportivo, pasando por el financiero y el marketing. Aquellos que sepan aprovechar este potencial conseguirán aventajar a sus competidores, y esto es solo el pistoletazo de salida para la siguiente revolución que llegará con la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que uno dirá, pero ¿qué tiene que ver para un banco el análisis de solicitud de un préstamo con Facebook? O sea, a mí en el banco nunca me van a preguntar, o que hasta donde yo me acuerde, nunca me preguntaron si yo tenía cuenta en Facebook o en alguna red social. Pero dentro de toda esa ingeniería de datos, de toda esa información, pues puede aparecer que mi nombre lo busquen en Facebook y vean como una trayectoria de mi rastro por esa red social o en Instagram o en cualquiera otra. Entonces, fíjese que hoy en día no necesitan ir a consultar centrales de riesgo, si yo debo o no debo, sino cómo ha sido mi comportamiento en ese tipo de redes. La policía, si ustedes ven esos programas de Séptimo Día, pueden ver cómo descubren asesinatos, cómo se descubren cosas, precisamente por todas las publicaciones que hacen las personas a través de sus redes sociales. Muy bien, grupo. Entonces, nos querían aclarar algunas palabras que quizás pues no son extrañas, para algunos sí, pero como un glosario. Entonces los escuchamos. Listo, profe. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, nosotros escogimos la palabra Big Data, ciencia de datos, ingeniería de datos, vislumbra, OBS, IBM, datasets y open source. Entonces, vamos a iniciar con Big Data, que es como la principal, ¿vale? Ay, no quedó guardado. Qué pena. No me quiere. No, no, no. Espérate, buscamos con la otra. Intenta con la otra y si no me envías el enlace a ver si yo lo puedo abrir. Sí, porque no sé. De pronto tienes alguna restricción. ¿Será? Pero los otros les pasaron y lo intentamos y sí funcionaba. Bueno, pues si quieres, profe, aquí tengo una información de Big Data Ajá, para hacerle pues una sí. lectura. Listo.
de por qué pues es Big Data, cuál es su importancia en el día de hoy. Entonces, Big Data es un término que describe el gran volumen de datos estructurado y no estructurado que inundan una empresa todos los días, pero no es la cantidad de datos lo importante. Lo que importa es la organización que hacen los datos. En Big Data puede ser analizado para obtener insights que conllevan a mejores decisiones y acciones de negocios estratégicas. En el mundo de hoy, Big Data es una forma en la que las organizaciones gestionan y obtienen la información, están cambiando pues en lo que es el mundo, utilizando información en los negocios, la pues información sobre el impacto. También pues en este caso tenemos lo que es la importancia, cómo funciona, que antes de que, pues, digamos, la función, antes de que las empresas puedan poner a trabajar un Big Data, deben considerar cómo fluyen entre multitudes de lugares, fuentes, sistemas, propietarios, usuarios. Hay 5 claves para hacer cargo de este gran centro de datos que incluyen datos tradicionales, estructurados, junto con datos, pues, ya semi-estructurados que establezcan pues una gran estrategia de datos, identifiquen fuentes de Big Data, accedan y gestionen almacenes de datos, analicen datos, tomen decisiones basadas en los datos. Entonces, pues prácticamente es bastante importante para pues tener como tal lo que sería pues una empresa con lo que sería con pues buena información y pues en lo que en realidad pues quería decirles que pues es prácticamente pues lo que indica que es un volumen de datos. Entonces es muy importante en una empresa. Muy bien. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver últimamente una propaganda que está saliendo por televisión y mucho por Facebook, por Instagram, de una aplicación que me ayuda a vender mi apartamento. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de entrar a esa página, no es que la esté promocionando, sino que me pareció muy importante. ¿En qué sentido? Suponiendo que yo quiero vender mi apartamento, entonces yo lleno un formulario y tan pronto yo coloco la dirección del apartamento, él se enlaza con el Google Maps, ubica el sitio del apartamento. Entonces, digamos que si yo no coloco la dirección exacta, pues no va a poder encontrar el sitio. Pero si coloco los datos correctos, entonces él me lleva al barrio. De una vez se enlaza con los datos que hay en la oficina de catastro. Entonces dice que ese apartamento o esa casa lleva construido tanto tiempo, que está en tal barrio, que está en tal estrato. Entonces, fíjese que con solo yo colocar una información, ellos empiezan a unir todos esos datos que tienen que ver con el requerimiento que yo como cliente estoy haciendo. Después, ellos hacen como un estudio de cuánto puede costar ese apartamento y a raíz de eso y de una visita que hacen, me hacen una propuesta comercial. Entonces, fíjese que el manejo de la información está tan relacionada que no es solo que yo coloque datos inventados, sino que ya las empresas se están conectando entre sí y ya saben mi ubicación, saben la ubicación de donde yo estoy o del predio, el valor comercial, el año de creación, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante. No sé si quieran complementar algo más de la lectura. Ya los busqué, ya encontré unos, entonces pues lo voy a hacer así manual, o sea, la hoja no. Entonces ya los encontré para volverlos a compartir, ¿vale? Los que hacían falta. Listo, dale, no hay problema. Listo, acá está el OS,
Es Open Broadcaster Software. No sé si se lee así. Dice también, bueno, la sigla es una aplicación libre y código abierto para la grabación y transmisión de video por internet como el streaming. No sé si lo han escuchado. Y bueno, acá dice, permite captura de fuentes de video en tiempo real, composición de escena, codificación, grabación y transmisión. La transmisión de datos puede realizarse a través del protocolo Real-Time Async Protocol y puede ser enviado a cualquier destino que soporte RTMP. Por ejemplo, YouTube. Son incluyendo, videos en tiempo real. sí, son como transmisiones, digámoslo de esa manera. Exacto. Que hacen Que las son en personas vivo. en tiempo real. Exacto, como Sí, cuando señora. uno va en el Facebook que dice transmitiendo en vivo. Exacto. Sí, profe. Listo. Entonces ese ya. Este es como el dataset. Entonces, acá dice que el lenguaje de programación, espérame. El sistema, si nos centramos más en uno de los datasets y un data frame, ambos son utilizados para el almacenamiento de datos y más concretamente hacen referencia a un tipo de estructura de datos que lo soporta los datos. No dejes pasar la oportunidad. Bueno, es como, el almacenamiento de los datos donde se va como toda la información que tenemos de alguna información. Valga la redundancia. Vamos a ver acá. En sí es un término extranjero, un anglicismo que hemos incorporado para nuestra lengua como un término más en los países hispanohablantes. Su traducción a nuestra lengua sería como un conjunto de datos. Es una colección de datos habitualmente tabulada. Es un conjunto de datos o dataset corresponde a un contenido de una única tabla de base de datos o una única matriz de datos de estadística, donde cada columna de tabla presenta una variable particular y cada fila representa a un miembro determinado del conjunto de datos que estamos tratando. En un conjunto de datos o datasets tenemos todos los valores que puede tener cada una de las variables, como por ejemplo la altura y el peso de un objeto, que corresponden a cada miembro del conjunto de datos. Cada uno de estos valores se conoce con el nombre de dato. El conjunto de datos puede incluir datos para uno o más miembros en función de su número de ellas. También incluye las relaciones entre las tablas. Y acá, pues acá también lo asocia de una vez con el Big Data. Si nos movemos con el contexto de Big Data, entendemos por dataset aquellos conjuntos de datos tan grandes que las aplicaciones de procesamientos de datos tradicionales no los pueden procesar debido a una gran cantidad de datos, a la gran cantidad de datos contenidos a la tabla o la matriz. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo así? Compañeros, ¿alguna pregunta? No, señora. Bueno, Listo. muchísimas gracias. Importantísimo toda la información que nos presentaron. Bueno, profe, Si no hay, también yo tengo una pregunta. dime. Es que yo he escuchado que cuando uno hace llamadas telefónicas, digamos, a las EPS o algo así, también dice como que es autorizado por Big Data. Supongo que son los datos que manejan de nosotros. ¿Sí? ¿Es de Ahí eso mismo? sí, ahí lo que están diciendo es que si tú haces el manejo de datos, de tus datos, porque digamos que tus datos en la EPS, pues son unos datos específicos, claro, hay nombres, apellidos, dirección, pero detrás de eso también hay como una historia clínica que hay que saber
manejar. Entonces, el tratamiento de datos por eso es tan importante hoy en día y depende de lo que tú quieras hacer. Claro que eso está tan satanizado, entre comillas, porque se supone que eso debe ser muy reservado, pero como ese es el, digamos, lo que está de moda, entonces, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a robar, entre comillas, esos datos y puede ocurrir que tú tienes una cuenta en el banco, tienes una tarjeta de crédito y empiezan esas personas que quieren robar a llamar y dicen, mire, te estamos llamando de Visa, te estamos llamando de Credibanco y por el buen manejo de tu tarjeta de crédito, entonces tienes unos premios, tienes unos bonos y eso hace que las personas sean estafadas o sean robadas, porque lamentablemente no se está dando bien todo ese manejo y esa protección de datos, que ese es como el punto débil de todo este avance tecnológico, porque se supone que todos esos datos que están generando alrededor mío o de mí deben ser reservados, deben ser bien cuidados, pero no lo están haciendo. Entonces, uno a veces recibe llamadas que es que de su EPS nos están informando tal cosa y como dicen que es de mi EPS, entonces yo creo y resulta que nada que ver. Entonces, cuando ustedes reciban información de ese tipo, pues tienen que asegurarse que en realidad tenga relación con el tema. ¿Sí es claro? Sí, profe, muchas Profe, gracias. Lorena, cuéntame, ¿o era esa la eh, pregunta? no, algo parecido. Respecto a esa información, digamos, de las EPS y todo eso, em, también tienen acceso los bancos, porque es que a mí que ellos me llamaron Sí. supuestamente del Banco de Bogotá y me dijeron que si yo autorizaba que en caso de que yo tuviera alguna fractura, algún accidente, alguna enfermedad, ellos tuvieran acceso a mi historia clínica para ellos de una vez consignarme 30 millones de pesos. Ahí tienes que tener cuidado con eso porque puede ser una estafa. Puede ser que en realidad tú hayas firmado un seguro dentro de lo que firmaste con el banco, un seguro donde hay seguros por lesiones. Pero ojo con eso, porque esos seguros no son gratis. Esos seguros te los van a empezar a descontar de lo que te estén consignando o de alguna cuenta que tú tengas. Sí, no, Entonces, ella llamó a ofrecerme ese seguro, que en caso de que yo tuviera una ajá, enfermedad, una fractura, alguna cosa, que ellos de una vez me lo cubrían consignándome 30 millones de pesos. Y yo les eso dije no que es no. de la EPS, eso no es de la EPS, eso es del banco, pero de los datos que tú tienes del banco, que lo cogen las compañías de seguros para empezar a ofrecerte esos pequeños seguros que dicen, no, pero es que están solo por 5.000 pesos mensuales. O el seguro ay, es que de vida, de robo. Entonces, si tú tienes tarjeta, entonces no, que te aseguramos las compras que haces por no sé cuánto monto y valen otros 10.000 pesos. Entonces, si tú dices, ay, que son 10 mensuales, pero a la larga todos esos seguros se van sumando y cuando te llega un descuento de 80.000 pesos, 80.000 pesos todos los meses descontándome por un seguro de ¿qué? Entonces, ojo con eso, con que tú des el sí o el no. Y hay que escuchar muy bien, porque como esas personas tienen el entrenamiento y son tan hábiles de enredarnos, terminan diciéndonos las cosas que nosotros queremos escuchar. Por ejemplo, sé que hay seguros para el tema de las bicicletas, que porque están robando muchas bicicletas, entonces que tú puedes asegurar tu bicicleta. Pero si yo soy un usuario que no utilizo bicicleta, ¿yo para qué voy a asegurar mi bicicleta? ¿Sí?
Pero si yo me muevo en bicicleta todos los días y tengo ese riesgo, pues para mí sí sería una buena opción asegurar mi bicicleta. Ahora, si mi bicicleta vale 50 pesos y voy a tomar un seguro por 1 millón de pesos, pues lo que me van a pagar es lo que vale mi bicicleta. ¿Sí? Entonces, por eso todos esos datos que yo coloco, lastimosamente las empresas o hay entidades que no preservan muy bien esos datos y se fugan y empiezo yo a recibir ese tipo de llamadas que no corresponden. Muy bien, ¿preguntas? ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Sí es interesante hacer las lecturas así? ¿Se aburren mucho los del grupo? ¿Se distraen o mantenemos la concentración? Así está bien, profe. Sí, profe, pues me parece que la dinámica de leer y explicar lo que se leyó, pues me parece chévere. Porque es que si yo hago una lectura así solo, pues después voy a quedar como perdido y hay cosas y hay términos que no son muy claros. Por eso la dinámica a mí también me parece interesante. Entonces nos vamos con el grupo 2 que nos va a hablar de la importancia de los datos en la transformación digital. Esta lectura es un poquito más larga, sin embargo es muy interesante. Entonces vamos a escuchar al grupo número 2. Listo, profe, ya comparto pantalla. Bueno, voy a cerrar el micrófono para no generarle ruido. Ahí ya están viendo. Sí, señor, ya estamos viendo, Dylan. Sí, ya se ve. Bueno, profe, pues al grupo le correspondió la lectura de la importancia de los datos en la transformación digital. Pues aquí tenemos el índice. Entonces, iniciamos esta lectura con las características imprescindibles de los datos. Desde nuestra experiencia ofreciendo apoyo experto a proyectos de gestión de datos, nos encontramos con que las organizaciones tienen normalmente dos iniciativas diferentes en marcha. Una es su voluntad de transformarse digitalmente y la otra es tratar de alinearse cada vez más con sus datos. Es lo que se conoce como compañías data drive, que tienen en común en que ambas se basan en datos y buscan explotar el valor de la información en base a tres pilares: tecnología, gobierno y valores. ¿Sabías que las empresas data-driven experimentan un aumento anual en sus ingresos del 27%? Cuando estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de una transformación digital afectiva, ya que se ha visto favorecida por el uso de los datos correctos, suelen encontrarse dos elementos que han de tenerse presentes. Se tratan de los siguientes. Gobierno de datos. No sería imposible siquiera plantearse el llevar a cabo ninguna de estas iniciativas sin contar con políticas afectivas de gobierno. Este gran efectivo, que son los datos, deben ser gestionados y gobernados para conseguir el fin que queremos. Agregando otra característica principal a este párrafo de gobierno de datos, es que cada vez más las empresas o las instituciones en sí dan más importancia a tener personal que se responsabilice específicamente en la calidad de los datos. Pues usualmente estos se llaman pues el responsable de calidad, que en sí, o sea, es el responsable del sistema de gestión de estos datos y las mejoras que pueda llegar a necesitar. Y también pues asegurarse de que pues esa calidad llegue a todos los niveles de la compañía, empresa o en general. Calidad de datos. Pese a que no puede considerarse como un proyecto en sí, constituye la evidencia de que en la compañía se están dando pasos para madurar.
Las iniciativas de calidad de datos actúan como un catalizador que tiene efectos muy positivos en el crecimiento de la organización. Normalmente, las compañías miden la calidad al inicio y durante sus proyectos para ver cómo de efectivas son las medidas aplicadas. Si los resultados revelan síntomas de falta de calidad, hay que interpretarlos como la confirmación de la necesidad urgente de poner en marcha ciertas iniciativas de mantenimiento y sostenimiento de la calidad. Esto principalmente pues, nos habla de que es la parte pues, en sí fundamental de, pues, para el proceso en sí de muchas empresas u organizaciones. Y pues las características pues principales serían que poseen pues una gran capacidad de captación y organización en los datos, que los procesos, o sea, al ver los resultados, los procesos terminan siendo muy ágiles y competentes. Y que todas sus estrategias y decisiones y opiniones, cualquiera, se basan en información verídica. Tiene que ser información verídica. En este ebook hablaremos de estos elementos, de las iniciativas de alineación con los datos de enfoque, data céntrico y por supuesto también de un viaje apasionante y necesario como es el de la transformación digital del negocio. Ingresamos aquí a la transformación digital en los datos. Aunque el 90% de los CEOs cree que la economía digital tendrá un impacto significativo en su industria, solo el 25% tiene planes en marcha y menos del 15% están financiando y ejecutando el plan. Un mero 10% de las empresas se describen como completamente digitales. O sea, esto quiere decir que es un proceso con muchos pasos que es muy difícil que empresas, digamos, muy poco avanzadas logren hacerlo muy rápido. Por los costos, ¿no? De todas maneras, hay Exacto, unos costos en equipos, en infraestructura, en personal calificado y además porque no existe en este momento un personal calificado. Digamos que las personas se han ido formando por la necesidad que ha ido creciendo. Muy bien. exacto, profesor. Continuando, el 27% de los altos ejecutivos consideran que la transformación digital es cuestión de supervivencia. Además, el 87% de las empresas piensa que la transformación digital es una oportunidad competitiva. El 39% de las organizaciones afirma que la transformación digital les ha ayudado a avanzar en la habilitación de transiciones en tiempo real. El 32% asegura que ha contribuido a mejorar la eficiencia operativa y el 28% confirma que les ha ayudado a adquirir nuevos clientes. Quiere decir que es un método completamente funcional, o sea que no tendría como pierde, podríamos decirlo en esa manera. El año pasado, 2/3 de los directores ejecutivos de las empresas Global 2000 ponían a la transformación digital en el foco central de su estrategia corporativa. Eso ya es muchas veces por cuestiones, pues digamos, de pandemia o cosas así, que ya se vio necesario, ya más como, no por hacerlo, por mejorar la empresa, sino necesito hacerlo para que mi empresa siga funcionando. El 55% de las empresas que no cuentan con un programa de transformación digital indica que el plazo para adoptarlo es de 1 año o menos y el 85% de los que toman las decisiones sienten que tienen un margen de tiempo de 2 años antes de sufrir financieramente o quedarse por detrás de sus competidores. A lo que hacíamos referencia antes, que es un proceso un poco largo, pero tiene
unos resultados que mejoran muchísimo la calidad de la empresa. El 52% de los altos ejecutivos considera que la falta de familiaridad con la tecnología es un obstáculo para la transformación digital. Los principales desafíos de la transformación digital incluyen el desarrollo de nuevos modelos comerciales y estrategias para aumentar la conectividad. El 43, en base al 43%. Ejecutar una estrategia digital en toda la organización sería un 39%. Esta ya tiene como un rango un poquito más bajo de complejidad, pero de todas formas es muy difícil hacerlo si no tenemos los implementos y en sí muchos aspectos necesarios para llevarlo a cabo. Y contratar empleados con habilidades adecuadas, un 32% por la falta que hay en sí de los mismos en el mercado. Las tecnologías disruptivas más importantes son la nube en un 58%, la movilidad y colocación en un 54% y los datos en un 52%. El término de tecnologías disruptivas hace referencia a que son innovaciones que llegan, ¿sí? O sea, se posicionan para sustituir un proceso o producto, sí, un proceso o un producto que ya estaba establecido anteriormente, originando una nueva forma de operar pues este proceso. Pues ya es en sí, puede ser de la empresa hacia los consumidores o de la empresa para en sí su organización o ambos. Es que la transformación digital a veces nosotros decimos es cambiar el producto y no necesariamente es Ujú. cambiar el producto. El producto puede ser el mismo, sino es la forma como se está llegando al cliente. Tú has mencionado algo muy importante y es que a raíz de la pandemia, pues digamos que todo esto venía creciendo, ¿no? Todo esto venía dándose, pero a raíz de la pandemia les tocó sí o sí toda esa transformación digital. ¿Sí? Entonces puede ser que el producto sea el mismo, el jean es el mismo, pero ahora cómo estoy llegando a mi cliente para venderle ese jean, para que mi cliente conozca ese producto. Muy bien. Exacto. Sí, exacto. Profi también pues habla de que prácticamente ya las empresas o instituciones que no portan esta tecnología ya empiezan a quedarse muy, pero, o sea, un espacio gigante entre sus competidores. Entonces, a largo plazo ya sería muy difícil recuperarse de esa falla. ¿Recuerdan cómo Listo. fue el primer día sin IVA el año pasado? ¿Recuerdan cómo fue las noticias de ese primer día sin IVA? ¿Alguien se acuerda? Más o Sí, menos que profe. fue catastrófico, que hubo filas, que eso la gente le tocaba como loca ir hasta el almacén porque la página no funcionaba. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe, también habían hasta filas digitales. Hasta filas digitales. ¿Y cómo fue este último día sin IVA? Más pues según varias fuentes y noticias, se supone que estuvo muy organizado, pues más organizado, pero que pues más o menos no hubo tanta afluencia en unos sitios como se esperaba. Más o menos había información en ese Porque ya, sentido. porque ya se podía hacer más transacciones a nivel de Internet. Los Ujú. bancos inclusive también ampliaron sus portafolios y sus formas de comercialización. Entonces, fíjate que son ejemplos muy pequeñitos que ahí las empresas nuestras han logrado esa transformación digital. Muy bien, continuemos. Listo. Entonces aquí ingresamos a qué es transformación digital. Tal y como confirman los datos, la transformación digital es mucho más que una renovación tecnológica, pese a que la actualización de equipos, sistemas,
programas y aplicaciones sea necesaria para abrirse nuevos caminos a la eficiencia. Para digitalizarse no basta con utilizar intensivamente canales digitales, aunque estos nos acercan a los clientes. Con esto haríamos referencia también a lo que hablábamos un poco antes, que no solo, o sea, no solo podemos cambiar o el producto, o sea, necesariamente, sino que pues lo que decías, profe, puede ser el mismo producto, pero tenemos que buscar maneras más innovadoras de que nuestra empresa se dé a conocer, como a destacar entre todas las que hay. Una transformación a este nivel tampoco es otra iniciativa de revisar los procesos de la organización. Pese a que la autoevaluación constituya un paso necesario y en contra de lo que muchos creen, sus efectos no se limitan a la modernización de la empresa, aunque sí nos ayuda a adaptarnos a los nuevos escenarios y sus exigencias. Y es que la transformación digital es algo más. Como dice la definición del proceso que publica Forbes, la transformación digital es un viaje que mueve a las compañías de un mundo definido en base a sus procesos a un mundo definido en torno a sus datos. Esta frase es muy importante, ya que actualmente, pues en sí, las empresas o las organizaciones en general, los datos prácticamente es el pilar más importante, porque en muchas, pues gracias a los datos es que se toma o sea, es como el recurso esencial para desempeñar operaciones diarias. Entonces es como el pilar que está cada vez creciendo más en las empresas y en las instituciones. La transformación digital cambia el paradigma de la compañía poniendo en el centro a la información. Esta verdad tan importante refuerza la idea que planteábamos al inicio de este ebook acerca de la profunda relación que existe entre la transformación digital y las organizaciones orientadas a datos. En este camino que lleva de la orientación de procesos a la orientación de datos, no existen los atajos. El cambio de paradigma es la forma correcta de realizar la transformación en las organizaciones, apuntando siempre a los datos. Ya no puede hacerse de otra forma. Y por eso debemos entender por qué la información ocupa una posición tan relevante. Haciendo referencia también a este último párrafo que hablábamos de que pues, la información y los datos es el pilar para hacer muchísimas tareas diarias de una empresa y que no hay atajos, o sea, que tiene que ser una gama muy entera de personal y de equipo para que en sí se pueda considerar que estamos transformando nuestra empresa digitalmente. Aquí ingresamos a por qué los datos son tan importantes y la realiza mi siguiente compañera. Bueno, el título es ¿por qué los datos son tan importantes? Los directivos de muchas empresas a las puertas de iniciar un proceso de transformación digital todavía se preguntan por qué los datos son tan importantes. Es necesario reflexionar acerca de las circunstancias que los hacen tan relevantes y podríamos destacar las siguientes. Primero, los datos optimizan los canales de venta. Segundo, los datos dirigen la innovación y los resultados. Tercero, los datos ayudan a ser más eficientes. Y cuarto, los datos permiten conocer, interpretar y anticipar la realidad. Pues lo que entendemos ahí es que con los datos nos ahorran muchísimo trabajo, ¿sí? Y también, digamos, podemos saber que, digamos, que con los datos, la recopilación de los datos nos sirven, digamos, para mirar qué tan movido fue, digamos, en un mes, digamos, ejemplos de ventas y demás. De hecho, los datos son la realidad contenida en nuestro sistema. Es difícil pensar en algo más sustancial que la propia esencia de la empresa y de todo lo que la rodea.
y estos datos, que son el corazón de cualquier iniciativa que emprendemos en una perspectiva histórica, podrían representarse así. La disrupción en la importancia de los datos. Porque si bien es cierto que los datos siempre han estado ahí, también es verdad que su papel no ha sido el mismo en todas las épocas. Su uso, la disponibilidad de la información, el tipo de usuario con acceso a los datos y el potencial de compartición de conocimiento se han ido ampliando desde hace 5 o 6 décadas hasta ahora. Esta evolución marcada por los avances en la tecnología y por la demanda de unos usuarios de negocio cada vez más empoderados, se puede dividir en 4 momentos, cada uno ligado a un tipo de datos. Son los siguientes. Datos anteriores al dato 1.0. Se trata de los datos de los años 60, 70, 80, épocas donde lo importante eran los sistemas, grandes sistemas de cómputo, grandes sistemas de información, el foco que ponían a seguir en las grandes tecnologías. Dato 1.0. Llega un momento en que los datos empiezan a usarse en determinadas aplicaciones. Se trata de un uso que va madurando, impulsando por la aparición de los sistemas ERP y CRM. Dato 2.0. En esta fase los datos se emplean como soporte a procesos y alinean a toda la organización, permitiendo que diferentes procesos y áreas compartan los mismos datos desde distintos ángulos. Y dato 2.3.0 es la realidad que vivimos en la que entendemos los datos como motor de la transformación digital. Las empresas son data céntricas y las preocupaciones tienen que ver con cuestiones de fondo, como la calidad de la información o el gobierno de los datos. Aquí nos dan pues varios ejemplos de cómo fue, digamos, evolucionando cada dato, ¿no? Que al principio fue como en la década de los 60 hasta los 80, que era, digamos, con papel, y ahorita de pronto es más fácil con la tecnología que ha avanzado. Por eso les decía que la pandemia no es que se haya creado, ¿no? Los datos se venían manejando, todo el tema de recolección de datos, solo que se aceleró en los últimos tiempos, ¿no? No es que esto haya sido de un momento para otro. Muy bien, continuemos. Bueno, profe, acá podemos ver lo que son los datos 3.0, que son un componente importante de una transformación digital efectiva. Es permanecer actualizado respecto a las últimas tendencias. En lo que respecta a los datos, destacan 5, que aunque se consideran corrientes novedosas, de cambio con la vista de puesta del 2020. En algunos casos son ya una realidad. Se trata de los siguientes. Exposición de volúmenes. Cualquiera que conoce un centro de información entiende que esto es una realidad. Cada vez generamos y guardamos más información. La cantidad de los datos disponibles aumenta probabilidad de descubrimiento, aunque también trae consigo desafíos, como los que tienen que ver con la calidad, el rendimiento o el coste de gestión. Nuevos usuarios. Los usuarios son acceso a la información de la empresa, son cada vez más. Y no hablamos solo de un aumento cuantitativo, aunque también es cierto que su número va aumentando, sino que un incremento cualitativo, puesto que la variedad de perfiles que interactúan con los datos es significativamente mayor. Hoy en día, la novedad es que podemos encontrarnos con usuarios de negocio y usuarios técnicos. Hasta hace no demasiado los datos eran territorio reservado a IT. Actualmente, las compañías permiten que los usuarios de negocio accedan a la información y que ellos también quienes gestionen los procesos de datos. Nuevos tipos de datos. Las redes sociales, el LOT o la movilidad son fenómenos ligados a la tecnología
que han afectado en gran medida a la capacidad de generar datos. En la realidad que vivimos, la información no procede únicamente de una persona delante de un terminal, sino que llega a todas partes, en cualquier momento con una variedad de volúmenes, formatos y exigencias. Datos cloud. Se predice que más del 92% de datos vendrá del cloud. Y eso obliga a que la mayoría de organizaciones tengan aplicativos en la nube o una infraestructura allí. Este fenómeno, aunque irá a más, ya es una realidad. Inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estos conceptos dejan de formar parte del mundo de la ciencia ficción, permitiendo que todos los sistemas que tenemos de asistencia estén guiados por machine learning o procesos IA. ¿Sabías que el 67% de los consumidores en todo el mundo recurrieron a algún chatbot en el último año? Todas las tendencias que vienen implican la exposición de los datos y por tanto las empresas debemos estar preparadas para poderlos gestionar, porque sin datos y sin la capacidad de gestionarlos no será posible la transformación digital. Bueno, y ya continuamos con las características imprescindibles de los datos, las cuales comienzan por algunos atributos del dato que guardan una relación más estrecha, si cabe, con la potencial del valor que cierran y que nos impulsa a quererlos gestionar. Hablamos pues que quedan dos siguientes, que la velocidad. No nos referimos a la rapidez de los procesos, sino a la facilidad que tenemos para acceder rápidamente a los datos. Una velocidad que puede garantizarse cuando el usuario de negociación puede llegar a la información que necesita de forma ágil, algo que es posible si no hay barreras de tecnologías, de personas ni departamentos. Los datos están gobernados. La mejor forma de asegurar que están contextualizados. Los datos son también predictivos y nos permiten beneficiarnos de este valor extra que se deriva de la capacidad de anticipación. La información de self-service, el autoservicio, hace posible que el usuario pueda consumirlos en momentos en que los necesita porque ya están disponibles. Los datos son confiables. Que se me corrió un momento. Los datos son confiables, de calidad, completos, actualizados, inconsistentes. La formación es fácil de compartir, una cualidad necesaria para ampliar el valor de la inteligencia empresarial y del conocimiento que se va generando. Y los datos correctos, el dato debe garantizar su valor continuo durante toda su vida. No debería darse el caso de lo que los datos requieran acciones posteriores de limpieza, ni que alberguen dudas, ni que necesiten de conciliaciones manuales porque no se termina de estar seguro acerca de ellos. Esta característica de los datos, que implica la confiabilidad, integridad, validez y coherencia, es una unidad de velocidad, va a ser imprescindible para asegurarnos el éxito. Y continuamos con los datos de... que los datos son el nuevo petróleo. En un artículo de la revista The Economist, los datos se comparan con el petróleo afirmando que son el activo más valioso que existe, y lo es por su potencial generador de ventajas competitivas y por su alcance que nos permiten ampliar el conocimiento de nuestros mercados. Pues creo que esto hace mucho referencia a lo que, si conocemos lo que este tipo de personas, o sea, en el mercado que vamos a trabajar, que quieren, podemos ofrecer un mejor producto y poder llegar a ellos cumpliendo una necesidad, se podría decir. Y pues continuando con la analogía establecida en la conocida publicación entre los datos y el petróleo, cabe recordar que el petróleo en sí no vale nada y para poder ser consumido debe ser refinado. Exactamente lo mismo que sucede con los datos, que también necesitan de estos procesos de refinamiento que nos orientan a su valor
y a la transformación digital y procurar adecuando el gobierno y controlar siempre la calidad de nuestros sistemas. Cuando analizamos el esquema de una compañía de Data Drive, podemos constar que existe este valor que realmente se experimentan sus efectos y que todos los procesos y todas las personas están orientados a los datos. Para llegar a ese estadio se deben recurrir a una serie de elementos prescindibles. Se trata de los siguientes: una visión, una iniciativa de la organización, insight, gobierno de datos, infraestructura de datos. Partiendo de la base sólida de infraestructura de datos, se ha de asegurar una buena gobernanza, la que permite que la información se deriva de insight a través de procesos analíticos y de inteligencia empresarial. Las iniciativas de la organización podrán entonces ponerse en marcha del respaldo que da la confiabilidad de los datos, apoyando con cada acción de la visión de la compañía. Y pues ya vendrían 5 pasos para facilitar la transformación digital a través de los datos. La transformación digital de la compañía no es una meta, sino es como tal un proceso y como tal merecer evaluado a lo largo del recorrido. Existen 5 pasos que pueden ayudarnos a las empresas a evaluar en qué estado de la maduración de su proceso de transformación digital se encuentran y cómo facilitan sus datos esta evolución. Se trata de un método que puede aplicarse de manera sencilla y realizarse de forma rápida. Sus resultados pues nos permitirán que la compañía entienda hasta dónde se ha llegado y hacia dónde deben avanzar. Serían pues los siguientes: evaluar la madurez digital, que en esta valoración habría que tener en cuenta 4 aspectos diferentes. Uno sería el liderazgo y el gobierno de la cultura y los equipos con que se encuentran. La voluntad de llegar a ser transformados, la tecnología disponible para sustentar este proceso, los dominios de datos, los que gestionan, los que conocen y los que servirían como primer termómetro para conocer su madurez. Que me perdí. Confirmar la visión digital no se trata de una frase hecha, sino que al hablar de la visión digital se hace referencia a donde queremos llegar, a la meta que aún es toda pues, la organización. Esta visión debería reunir los siguientes atributos: ser simple aunque sólida, estar compartida por toda la organización para que todos los esfuerzos apunten a la misma dirección, ser inalcanzable y realista, poder llevar a cabo las distintas fases y procesos, estar por supuesto orientada al cliente, no tiene ningún sentido poner en marcha la iniciativa de ninguna compañía si no es transformarnos, dejar de mirarnos a nosotros mismos y poner el cliente en el centro de los servicios y los procesos de organización. Bueno, entonces continuamos en entender los datos, que es un paso obvio, pero es que no, o sea, pues no es posible una transformación digital sin datos. Esto se supone que debe ir un paso más allá y poder llevar a cabo acciones como la siguiente: realizar un catálogo de los datos, saber cuáles son los roles y las personas responsables de la gestión, los propietarios de los datos y de los principales procesos que los alteran, conocer también los procesos de calidad a los que se nos somete la información, poner en marcha el despliegue. Una vez que se confirma que el estado de madurez de la compañía llega hasta este nivel, debemos desplegar la visión y acercarnos a esos proyectos que nos ayuden a avanzar. Esta transición requiere un acercamiento en concreto que consiste en realizar un primer proyecto, evaluarlo, confirmarlo, que ha reforzado la visión de ir por el siguiente proyecto. Este camino es interactivo, en base a iniciativas ofrece resultados que permite dar a entender que es útil lo que hacemos, que nos acercamos a la meta, que vamos despejando dudas paso a paso.
Es la clave para conseguir resultados que nos permiten mejorar en nuestro proceso de maduración y hacer la elección correcta en materia de tecnología. Nada de esto es posible sin tecnología y que para que nos sustente en proceso de transformación digital y el cambio de paradigma a la organización. A la organización orientada a los datos, elementos mínimos que deben considerarse que seleccionaría son los gobiernos de datos, roles, políticas, procedimientos, sistemas, responsabilidades que sostengan una buena gobernanza, los catálogos de datos que contengan todas estas realidades de los datos del negocio y que son mucho más que los simples aplicativos. La calidad de los datos hay que exigirla y también entenderla, hay que comprometerse con esa información también. Y por último serían las integración de datos, que es la capacidad para que cualquier dato de sistema sea accesible y accionable, y no por tanto pueda ser integrado en la gestión para aplicar los procesos de inteligencia que se necesite. Continuando con estas mismas características, esta tecnología y todos los elementos que deben estar presentes tienen que elegirse teniendo en cuenta siempre dos perfiles distintos: usuarios técnicos y usuarios de negocio. Nunca más la tecnología que gestiona datos puede estar únicamente administrada por departamentos de sistemas. Necesitamos involucrar a los usuarios en los procesos de calidad, en la medición, en la aplicación de reglas que mejoren los datos, en la gestión de catálogos y, por supuesto, en las iniciativas de gobierno. Hace falta una tecnología que permita usuarios de perfiles distintos. Y con estos 5 pasos conseguimos ayudar a las compañías en este viaje apasionante de olvidarnos de los procesos y orientarnos a conseguir el máximo valor de los datos. Es difícil determinar qué debe suceder primero: si plantearse la necesidad de avanzar hacia un paradigma centrado en los datos o dar inicio a un proyecto de transformación digital, puesto que ambas iniciativas están relacionadas de forma muy estrecha. Sea cual sea el impulsor de la empresa para avanzar hacia una versión más eficiente, competitiva y mejor de sí misma. No hay mejor que olvidar que los datos son, no hay que olvidar que los datos son el combustible que le ayudará a llegar tan lejos como sus capacidades le permitan. Y ingresamos a cómo aprovechar el poder disruptivo de los datos en tu organización. Una vez se constata la necesidad de no frenar la transformación digital del negocio y se entiende que los datos son una pieza clave en este proceso, es el momento de elegir al socio tecnológico adecuado. Informática es el mundial en el Enterprise Cloud Data Management, algo que prueban sus más de 20 años de experiencia liderando proyectos de datos en más de 7.000 organizaciones de todo el mundo, con presencia en 26 países y una red de partners global que es sinónimo de garantía. Su prioridad es la satisfacción del cliente. Recientes encuestas demuestran que es el proveedor de mayor lealtad, ha sabido ganar y conservar por parte de sus clientes. Además, a diferencia de otras compañías, la innovación es su meta y por eso cada año destinan más de 180 millones de dólares a proyectos de investigación y desarrollo que les permitan continuar siendo vanguardia y líder del mercado. Ya que, pues, haciendo referencia a esto, realmente nos dimos cuenta
desde hace ya muchísimo tiempo, que ese era, pues, podríamos decirlo, el futuro en sí de muchísimos negocios, independientemente de en qué se encarguen, son pues prácticamente pilares fundamentales para seguir avanzando en materia de desarrollo pues, social de la empresa o práctico en sí de los servicios o cosas en sí que se encarguen de vender o hacer. Las soluciones de informática son líderes de mercado en distintas áreas, como Data Management, Cold Data Management, Data Governance, Data Quality, Data Master Data Management, Data Security y Data Integration. Entonces, pues ya podemos evidenciar que son varias ya que amplían siempre una gran vista pues, en el mercado, ¿sí? Un panorama muchísimo más amplio que en años anteriores. Solo en Enterprise Cloud Management su oferta es tan completa que permite cubrir todas las necesidades de las organizaciones en materia de data governance, garantizarle una visión holística de las operaciones con sus soluciones Customer 360, Product 360, Supplier 360 y Reference 360 y Enterprise Information Catalog y permitirle continuar ampliando su base de conocimiento empresarial de forma segura con Intelligent Data Lake y Secure y Source. La diferencia que identifica a los proyectos que cuentan con el apoyo de las soluciones y productos de informática es el foco. Se pone al 100% en los datos. Algo que supone un gran avance, tanto en términos de minimización de riesgo como en probabilidades de éxito. ¿Sabías que más del 90% de los proyectos en los cuales los servicios profesionales de Power Data asumen un papel de jornada completa entran en producción? Y esto sería ya para concluir que pues, nos haría referencia a pues, varios aspectos que mencionamos que en sí es como necesario y que no tiene prácticamente ninguna falla si lo implementamos de la manera adecuada con todos los, pues las prácticas que necesitamos, las operaciones también digamos, contratar personal y tener el material necesario para llevar a cabo toda esta transformación que prácticamente es volver, no a crear tanto una nueva empresa, sí, pero como actualizar en general toda la empresa en sí a como era desde sus inicios. Y aquí ya damos término al y a documento. darle el valor que se requiere a todo el tema de tratamiento de datos. Fíjense que lo que ustedes decían, todo el datos ahora es el petróleo de las empresas. En el país, si ustedes miran los indicadores económicos, pues está el dólar, está el euro, pero los indicadores de petróleo son los que son propios de un país. En este caso, para nosotros, el indicador del petróleo es lo que mueve la economía en Colombia. ¿Por qué se dice que el petróleo es ahora como la gasolina que necesitan las empresas? Porque ellos relacionan los datos con el petróleo, porque ese es el material, lo que va a mover, todo lo que necesitan las empresas como motor. ¿Qué es lo tedioso quizás de estas lecturas? Toda esa terminología en inglés que utilizan, pero es que es precisamente por eso,
porque las grandes compañías que se han venido dedicando a todo el tema de tratamientos de datos, pues son americanas. Entonces ellos utilizan mucha de esta terminología pues en su idioma nativo. Que lo que hacemos nosotros no es traducirlo, sino tomarlo. Entonces, por ejemplo, Intelligent Data Lake y Source and Source. Entonces, por eso quizás a veces uno dice, ay, pero ¿eso qué querrá decir? No, simplemente son las palabras que ellos utilizan para determinadas cosas que tienen que ver con el manejo de datos, con el poder de los datos, con las fuentes y demás. Entonces, eso quizás es como lo aburridor de estas lecturas, pero simplemente es como empezarle a sacar el gusto y complementar con las búsquedas en Internet, ¿cierto? Grupo 2. Sí, profe, exactamente. Pues en sí se ve que la vanguardia va siempre muy arraigada a esos países, pues siempre hay que tener en cuenta pues la capacidad económica, ¿no? Que pues claramente Ujú, que muchas se veces ellos requiere. ya están muy avanzados ya, Años, pues años luz. pueden, exacto, entonces pueden permitirse, podríamos decirlo así, como digamos, intentar y tal vez fallar, pero pues lo Ujú. intentaron y saben que pues digamos este modelo ya no funciona, pero pueden